¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video sobre mecánica de materiales. En esta ocasión vamos a resolver un problema del libro BIR, el 3.76, referente al tema de transmisión de potencia. Tenemos un tren de engranaje compuesto por 3 ejes y 4 engranes, donde se nos especifica la potencia del motor, la frecuencia a la que trabaja y cuál sería el esfuerzo cortante permisible en cada eje. Se nos pide determinar los diámetros, en este caso en cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar analizando el problema con los datos que tenemos. Tenemos la potencia, que es 7.5 kilowatts, que es en el motor. Tenemos una frecuencia de 30 Hz. Tenemos un cortante permisible, que serían 60 megapascales. Y tenemos en este caso los diámetros, los radios de los engranes. Tenemos, por ejemplo, el radio del engrane B, que serían 60 milímetros. El radio del engrane C, que serían 150 milímetros. El radio del engrane D, que serían 60 milímetros. Y finalmente el radio del engrane E, que serían 150 milímetros. Ok. Con esos datos vamos a resolver nuestro problema. Ok. Sabemos que para calcular, en este caso el diámetro, debemos utilizar la fórmula para el cortante máximo, donde el cortante máximo va a ser igual a 16T sobre pi por diámetro al cubo, donde T es el par de torsión. Esa fórmula la sacamos a partir de ejes sólidos de temas anteriores. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ya que nos relaciona el esfuerzo cortante máximo, que para este problema sería el permisible. Tenemos un diámetro y el par de torsión. De esta fórmula debemos despejar y tendríamos que el diámetro va a ser igual a 16T sobre pi por el par de torsión máximo, todo esto raíz cúbica. Tenemos el par de torsión máximo y necesitamos saber, tenemos el cortante máximo y ahora necesitamos saber el par de torsión. Para el par de torsión tenemos una fórmula que podemos desglosar de la transmisión de potencia, donde la potencia es igual a 2pi por la frecuencia por el par de torsión. Si observamos de los datos del problema, tenemos la potencia, tenemos la frecuencia, sabemos que pi es una constante, por lo tanto hay que despejar nuestro par de torsión. Lo que nos quedaría que el par de torsión va a ser igual a la potencia entre 2pi f. Entonces, nuestro par de torsión va a ser igual a 7.5 kilowatts sobre 2 por pi por 30. De tal forma que el par de torsión al inicio del motor nos da de 39.78. Aquí serían newton metro. Entonces tenemos que el par de torsión va a ser igual a 39.78 newton metro. Este par de torsión, ¿qué nos indica? Ese par de torsión es lo que le llega al eje AB.
Como tenemos un tren de engranes, el par de torsión que le llega a cada uno de los ejes va a ser distinto. Ahorita acabamos de calcular el par de torsión del eje AB. Con ese eje ya podemos aplicar la fórmula que teníamos, donde mencionamos que el diámetro va a ser igual a la raíz cúbica de 16 veces el par de torsión sobre pi por el cortante máximo. Ok. El par de torsión que calculamos fue del eje AB. Esto lo vamos a hacer para cada uno de los ejes. El par de torsión del eje AB nos dio 39.78 Newton metro. Ok. Entonces nuestra fórmula la vamos a aplicar de acuerdo a los datos que tenemos. El problema nos especifica que el cortante permisible son 60 megapascales. Por lo tanto, tendríamos que el diámetro para el eje AB va a ser igual a la raíz cúbica de 16 veces el par de torsión AB sobre pi por el cortante máximo AB. Que en este caso el cortante máximo nos lo especifica el problema, que son los 60 megapascales. Aquí nos lo especifica que el esfuerzo cortante máximo para todos los ejes es de 60 megapascales. Sustituimos de tal forma que nuestro diámetro AB nos quedaría 16 por 39.78 Newton metro sobre pi por 60 megapascales y todo esto raíz cúbica. Si corroboramos las unidades, pues nos va a quedar Newton metro entre 1 sobre 1 pascal, sabemos que es Newton sobre metro cuadrado. Tenemos medios por medios, extremos por extremos, de tal forma que tendríamos Newton por metro cúbico sobre Newton. Newton con Newton se va. Aquí al metro cúbico vemos que hay una raíz cúbica, de tal forma que en las unidades nos quedarían metros. Entonces, si resolvemos, tendríamos que el diámetro AB de ese eje sería de 15 milímetros. De esta forma, ya tenemos el primer diámetro para el eje correspondiente. Ok, ahora necesitamos aplicar la misma fórmula, pero para el eje CD. No va a ser el mismo par de torsión, tenemos una relación de acuerdo a los engranes. ¿Cómo la podemos determinar esa relación? Nosotros tenemos dos engranes con una distancia. Voy a poner 1, 2. Aquí tenemos un par de torsión 2 y aquí tenemos un par de torsión 1. Sabemos que la torsión es igual a fuerza por distancia. La fuerza que se está aplicando en este caso va a ser la misma. Si es la misma, tendríamos que fuerza es igual al par de torsión entre la distancia. Si aquí tenemos que la fuerza 1 y la fuerza 2 son las mismas, tendríamos que el par de torsión 1 sobre la distancia 1 va a ser igual al par de torsión 2 sobre la distancia 2. Por lo tanto, ya conocemos un par de torsión. Es decir, si lo sustituimos de acuerdo a los datos que tenemos, tendríamos el par de torsión AB sobre el radio B, que es la distancia que le corresponde. Aquí lo voy a marcar con color rojo. Tenemos esta distancia y aquí tenemos la fuerza. Son los mismos dibujos,
que están aquí en esta sección. Va a ser igual a el par de torsión CD sobre su distancia correspondiente, que sería el radio de C. De tal forma que conocemos el radio en B, el radio en C y el par de torsión AB. Lo que nos faltaría sería calcular el par de torsión CD. Entonces, nuestro par de torsión CD va a ser igual al par de torsión AB por la distancia en C del engrane C sobre RB. Si sustituimos, tendríamos que el par de torsión CD va a ser igual a 39.78 Nm por RC, que serían la distancia en C, 150 milímetros, 0.150 milímetros. Aquí ya voy a borrar esta explicación. .150 metros, ya convertido a metros, dividido entre 0.060 metros. De tal forma que el par de torsión CD nos daría de 99.47 Newton metro. De tal forma que ya tenemos los datos para aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula, sabemos que ahora que el diámetro en CD va a ser igual a 16 veces el par de torsión de CD entre pi por el cortante máximo en CD. Todo esto raíz cúbica. Si sustituimos, tendríamos 16 por 99.47 Newton metro entre pi por 60 megapascales. Todo esto raíz cúbica. Nos van a quedar exactamente las mismas unidades que en el anterior, es decir, metros. Si resolvemos, tendríamos que el par de torsión CD, el diámetro CD nos da de 20.3 milímetros. De esta forma ya resolvimos el diámetro en el eje AB y el diámetro en el eje CD. Misma situación que acabamos de calcular. El par de torsión que tenemos en este eje no va a ser lo mismo que le va a llegar a nuestro eje siguiente. Por lo tanto, realizamos el mismo análisis. Aquí tenemos una distancia, tenemos una fuerza, tenemos un par de torsión, tal forma que el par de torsión CD sobre el radio en D el par de torsión CD sobre el radio en D va a ser igual al par de torsión EF sobre el radio en E. Tal forma que tendríamos que el par de torsión EF va a ser igual al par de torsión CD por el radio en E sobre el radio en D. Es decir, sustituyendo tendríamos 99.47 Newton metro
por el radio en E, que nos daría 0.15 metros. Entre el radio en D, que sería 0.060 metros. De tal forma que el par de torsión EF nos da de 248.67 Newton metro. Ya que tenemos nuestro par de torsión, ahora sí podemos calcular el diámetro del eje con lo que habíamos mencionado previamente, la misma fórmula. Que voy a mover un poco la figura. Entonces, tendríamos que el diámetro en el eje EF va a ser igual a 16 veces el par de torsión EF sobre pi por el cortante máximo en EF, y todo esto raíz cúbica. Sustituimos y tendremos 16 por 248.67 Newton metro sobre pi por 60 megapascales, todo esto raíz cúbica, tal forma que el diámetro EF nos da de 27.6 milímetros. De esta forma hemos calculado el diámetro para cada uno de los ejes. Muy importante para este problema, identificar el par de torsión correspondiente a cada eje. De forma inicial se nos proporciona la potencia del motor y la frecuencia a la que trabaja. Esa frecuencia y esa potencia llega de forma directa al eje AB. Nosotros, para utilizar la fórmula del diámetro, necesitamos saber el par de torsión. Como lo vimos aquí, necesitamos saber el par de torsión. Entonces sabemos que la potencia es igual a 2pi por la frecuencia por el par de torsión. Despejamos el par de torsión y encontramos el del eje AB. De tal forma que pudimos aplicar la fórmula de forma directa. Como tenemos transmisión de potencia, el par de torsión de un eje va a ser distinto al del otro. Hay que calcularlo, como vimos, en este caso relacionando que la fuerza va a ser la misma y lo que cambia es el par de torsión. De esa forma identificamos que el par de torsión en el eje AB es distinto que en el eje CD y distinto que en el eje EF. Como son distintos, los diámetros van a ser de un diámetro diferente. Cualquier duda, comentario, sugerencia es más que bien recibida. Agradezco su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.